Nuevamente muy buenos días para todos, sean bienvenidos a nuestra clase el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Antes de empezar nuestra clase voy a darles algunas recomendaciones. Recuerden que la clase está siendo grabada y de esa manera les pido el favor de que utilicen adecuadamente los micrófonos. ¿Por qué? Porque si la clase está quedando grabada, todos los sonidos de fondo que no estén acorde con la clase van a terminar en la grabación, lo cual es muy maluco. Ustedes ya están cansados de saber cómo se utiliza la aplicación, entonces sé que tienen dominio de ella y de esa forma les pido mucho respeto. Tanto yo como sus compañeros merecen respeto, ¿sí? Entonces les pido por favor que no fomenten el desorden, que no lo hagan porque es de muy mal gusto. Fuera de eso, las personas que lo hagan van a recibir una sanción, porque la verdad eso es una falta de respeto y como les digo, al comienzo se aceptaba porque tal vez no sabían manejar la aplicación, pero ahora en estas instancias ya todos ustedes tienen dominio y manejo de la misma, entonces no voy a aceptar eso porque eso lo que hace es fomentar el desorden, llamar la atención y no lo tolero. ¿Listo? Espero que eso quede claro para todos. Saben que el chat tampoco se puede utilizar ni para hacer preguntas ni para hacer comentarios salidos de contexto, solamente es para marcar la asistencia. Eh, es necesario, chicos, que tengan en cuenta todas estas directrices para que podamos desarrollar una clase acorde, una clase amena y donde prime el respeto para todos, que es lo más importante. El mismo respeto que ustedes se merecen es el mismo que yo me merezco, ¿listo? Entonces espero que eso quede muy claro y que no haya inconvenientes. Ustedes han sido muy juiciosos en algunas ocasiones, pero en otros momentos no son todos, pero sí algunas personas se aprovechan de estos espacios para fomentar el desorden y eso no es válido. Chicos, el día de hoy vamos a ver un tema nuevo. El día de ayer tuvimos evaluación de segundo periodo. Es importante que todas aquellas personas que a la fecha me están debiendo actividades por X o Y razón, bien sea porque no tenían dispositivo para conectarse, bien sea tablet, celular, computador, en fin, o porque hayan tenido problemas de conexión o por alguna razón que les haya impedido cumplir con las actividades, necesito que me la hagan saber porque, como ustedes saben, yo no soy adivina para saber cuál es la situación de cada uno de ustedes. Soy consciente de que se presentan inconvenientes que nos limitan o nos sirven de obstáculo para no cumplir con sus deberes escolares, pero es necesario que me lo comuniquen como lo han hecho muchas personas, ¿sí? Estamos en segundo periodo y como tal estamos obligados como docentes a subir un reporte del proceso de nuestros estudiantes en todo esto de la modalidad virtual. Estamos desempeñando y desarrollando nuestras clases normales. Hemos tratado de hacerlo mejor para que sean amenas, para que se lleven a cabo de la mejor forma. Van a tener un espacio para que ustedes digan sus opiniones de forma respetuosa, no hoy, pero sí lo van a tener, y para que digan qué les gustaría o cómo les gustaría que fueran las clases. Pero eso, como les digo, no va a ser hoy, no va a ser en este espacio. Quería que lo tuvieran en cuenta en términos generales. Les fue muy bien en la evaluación, tuvieron un buen promedio al final de la clase. Les voy a compartir el reporte de algunas notas, no todas, porque ayer hasta la hora que me senté a revisar,
no revisé todo, sino los exámenes que me habían llegado en ese momento. Es decir, que debo sentarme nuevamente a revisarlos. Recuerden que tienen plazo hasta el sábado todas aquellas personas que no los han desarrollado. En la evaluación aparecían 2 evaluaciones. ¿Por qué? Resulta ser que yo había programado una evaluación que iba a aparecer el día de ayer a las 9:25 am. Pero como varios de ustedes empezaron a decirme que no aparecía la evaluación, entonces tenía un plan B. El plan B era publicar otra evaluación, la misma, o sea, es decir, la misma evaluación, pero publicarla. No estaba sincronizada, no tenía tiempo la segunda evaluación, y como me dijeron que la primera no aparecía, publiqué la segunda y resulta ser de que aparecieron las dos. Entonces hoy voy a borrar una de esas para que no haya confusión con las personas que no han enviado la evaluación, pero esa es la razón por la cual aparecían en su momento 2 evaluaciones. No quiere decir que fueran diferentes la una de la otra, sino que les estoy dando pues la explicación. Muchas personas dirán, profe, si sumamos los puntos de cada pregunta no nos va a dar la nota, ¿cómo funciona? Pues ustedes sabían que la evaluación tenía 5 preguntas y que esas 5 preguntas tenían un total de 10 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, la primera pregunta valía 2 puntos, la pregunta de falso y verdadero valía 4 puntos, y si ustedes suman eso, pues no les va a dar una nota. Recuerden que calificamos de 1 a 5, pero lo hice de esa forma porque de esa forma se constituye en un salvavidas para muchas personas. ¿Por qué en un salvavidas? Porque, por ejemplo, en la pregunta de falso y verdadero valía 4 puntos, entonces si ustedes se equivocaban en uno, pues no le iba a quedar toda la pregunta mala, sino solamente ese punto. ¿Sí me hago entender? Y además de eso, como les digo, tuvieron un promedio muy bueno de resultados. Hubo algunas personas que les fue mal, ¿sí? Como todo, todos no entienden tal vez la dinámica o las temáticas, tienen algunas dificultades y pues les fue mal a esas personas. Con ellas me he estado comunicando para llegar a un acuerdo. En ese sentido, pude evidenciar en la evaluación que se equivocaron mucho en esa cascarita que dejé allí en falso y verdadero, donde mencionaba a Mahoma, ¿sí? Como el profeta del Islam. Ahí tuvieron muchas equivocaciones en ese punto. Y también tuvieron muchas equivocaciones en el punto en donde solicitaba, en donde yo pedía que se hiciera un análisis entre la sociedad feudal y la sociedad actual y que escribiéramos Profe, algunas. Sí, dime, Juan Andrés. puedo salir de la clase, es que el computador me está poniendo negro y no me puede ver nada. Listo, Sepúlveda. ¿Sabes? Entonces, chicos, Juancho, ahí puedes escuchar, pero pues puedes escuchar la clase. pero pues chicos, en ese orden de ideas, también fue evidente que en esa parte se equivocaron, en donde debían escribir las diferencias que existían entre la Europa feudal y la sociedad actual. Chicos, me tomé el trabajo de revisarles el taller de repaso a todas las personas que lo enviaron. Me tomé el trabajo de hacerles los comentarios, es más, me tomé el trabajo de explicarles cómo se hacía esa parte y muchas personas fallaron allí. Esa no era una respuesta que se encontrara en internet, sino que, como bien lo dice, era un análisis que tenían que hacer. Recuerdo que ese día hicimos un debate, una discusión en la clase en relación con eso, entonces considero que fue algo que se explicó muy bien y pues no sé por qué razón algunas personas pues no sabían cómo responder. Pues quedaron dudas y tal vez no se aclararon, pero recuerden que yo les he dicho que cuando suceda eso, cuando ustedes tengan dudas respecto a la temática abordada en la clase, pueden y deben escribirme porque estamos en un proceso de aprendizaje y a veces
uno explica las cosas y asume que todo ha quedado claro, pero no es así. Muchas personas tal vez tengan dudas, entonces es necesario que ustedes se comuniquen conmigo y me hagan saber eso para yo retroalimentar la información. Bueno, chicos, eso es todo. Eso quería decirles antes de iniciar. Recuerden que deben ponerse al día con las actividades. Estamos ya en segundo periodo, debemos sacar las notas pertinentes. Lo importante no es la nota, lo importante es el proceso que ustedes tengan, el proceso de aprendizaje, pero sí es necesario, así funciona y son necesarias todas esas actividades para dar cuenta del proceso pues, que se está haciendo. Al final les voy a mostrar algunas personas que, como les digo, fueron las que alcancé a calificar hasta el día de ayer, cuando ingresé a la plataforma. Ya después, cuando vean las notas, ya si cada uno tiene alguna apreciación, si tiene alguna duda, pues me escribe por interno si no nos alcanza la clase para escuchar los comentarios. Como les decía, el día de hoy vamos a iniciar un nuevo tema, ¿sí? Vamos a iniciar un nuevo tema. Ese tema se titula Europa antes del descubrimiento de América. Vamos a hablar del descubrimiento de América, pero antes es necesario que nosotros miremos o analicemos el contexto que existía en Europa antes de que se diera ese gran suceso como lo fue el descubrimiento de América. Espero pues que la clase sea de su agrado y que la puedan comprender. Me gustaría que tomaran apuntes y en esta primera parte es necesario pues que copien el título que está apareciendo proyectado en estos momentos. Vamos a hablar, como les digo, de la Europa antes del descubrimiento de América. Recuerden que acabamos de salir del tema del Renacimiento y vamos a dar paso a este nuevo tema. ¿Listo, chicos? Bueno, para empezar, es necesario, como les digo, conocer el contexto de la época que sucedía en Europa antes de que se conociera América, antes de que se diera el descubrimiento. Y partimos del hecho, partimos de decir que los europeos en esa época conocían los territorios que eran rodeados solamente por el mar Mediterráneo y el mar Negro, es decir, su vida giraba en torno a a ese espacio geográfico, comprendido, como les digo, entre el mar Mediterráneo y el mar Negro. También sabían que existía... Profe, disculpe que le interrumpa. Dime, ¿Puedo hablar un poquito más duro? ¿todos me escuchan o solamente es María José? ¿Me escuchan bien, chicos? Yo sí, profe. Yo también, profe. Listo, bueno. Listo, no hay problema. Bueno, entonces miren, les decía que antes de hablar del descubrimiento propiamente, es necesario analizar y mirar las condiciones que existían en Europa antes, del descubrimiento y cuáles fueron los factores, ¿sí? O por no decir las causas que condicionaron o que permitieron que existiera la necesidad de explorar otros lugares, ¿sí? Y posteriormente lo que se va a conocer como el descubrimiento de América. Antes de eso les estaba diciendo que los europeos conocían los territorios que giraban en torno al Mar Negro y al Mar Mediterráneo. Y en ese lugar, en ese sentido, solo conocían algunos lugares tales como la India, tales como China, como Japón y parte de África, ¿sí? En ese espacio se llevaba a cabo el comercio, ¿sí? El comercio, habían unas rutas entre esos lugares o esos espacios geográficos que acabo de mencionar a lo largo y ancho del mar Mediterráneo, y entonces lugares como América eran
lugares que no se conocían en ese momento, ¿sí? Am, Hubo muchos navegantes que se aventuraron a hacer sus campañas de navegación y a descubrir nuevos territorios, pero giraban en torno a esos lugares que les acabo de mencionar: India, China, Japón y parte de África. Entre esas personas podemos encontrar un señor que se llamó Marco Polo, ¿sí? Que pues estuvo en la India. En este sentido, podemos decir que los europeos no sabían casi nada del resto de lo que existía. O sea, su mundo, imagínense, su mundo solo giraba en torno a esos lugares. Por ejemplo, voy a decir, Alan Camilo solamente conoce el municipio de Puerto Tejada y desconoce otros lugares, o solamente conoce el municipio de Puerto Tejada y sus sectores aledaños, pero desconoce otros lugares, ¿sí? Y piensa pues que su mundo, todo lo que él ha idealizado, gira en torno a ese lugar, a ese contexto. Para él, lo demás es desconocido, ¿sí? Totalmente desconocido. Primero, no sabe que existen. Segundo, no conoce esos otros lugares, ¿sí? Entonces, básicamente esa era como la lógica o la idea que se tenía en su momento en Europa. En ese orden de ideas, en este caso no sabían que existía América, no sabían que existía Oceanía, ¿sí? No sabían que existían otros espacios. Incluso estos que les acabo de mencionar eran conocidos, pero de forma muy limitada. No los conocían en su totalidad y los utilizaban como rutas para comercializar sus productos. Más adelante les voy a decir de forma específica cuáles eran esos productos que se comercializaban en esa época. Aquí, pues, el mapa, como ustedes pueden ver, está señalando en naranja, ¿sí? La zona en donde se daban todas estas dinámicas comerciales, ¿sí? Toda esta zona de aquí era lo que se conocía en ese momento. ¿Cuáles eran las grandes potencias, por decirlo de alguna forma, o los grandes países que en esa época tenían un gran auge en todo el tema de la navegación, que son los que posteriormente van a descubrir América? Pues estas eran España y Portugal, ¿sí? Eran como las dos potencias más fuertes del momento en términos de navegación. Entonces, eso es lo que les va a posibilitar más adelante descubrir ese nuevo mundo, como era llamado, América, o ese nuevo continente. Bueno, si esto queda claro hasta aquí, podemos continuar. ¿Queda claro? ¿Preguntas en ese punto? Bueno, entonces recuerden que lo que acabo de hablar aquí es el contexto que existía antes del descubrimiento de América, es decir, cuál era el espacio en términos geográficos que se conocía. Ya les di un ejemplo, les dije que, por ejemplo, nosotros conocemos Puerto Tejada y sus alrededores, pero desconocemos que existen otros lugares. Y todas nuestras relaciones giran en torno a ese espacio porque es lo que conocemos, ¿sí? Entonces, eso era lo que pasaba en esta época, más o menos. Listo. Entonces, continuamos. Y miren lo que aparece aquí. El mundo para los europeos antes del descubrimiento, pues existía una idea, ¿sí? Una idea bastante marcada, y esa idea era que consideraban, según algunos estudios, que la Tierra era plana, ¿sí? La Tierra era plana y que ¿qué? Se me fue la paloma. Que la Tierra era plana y creían que el mundo era como una especie de tablero rectangular, de forma rectangular, que existía el cielo pues como una bóveda,
y que debajo de esa tierra, que era plano supuestamente, corría agua. Es decir, esa tierra estaba soportada encima de agua. Después, esa idea más adelante se va a desmentir con algunos estudios, algunos filósofos, como por ejemplo Aristóteles, quien afirmaba que la Tierra no era plana, sino que era redonda, y eso obedecía a unas deducciones que ellos hacían. Por ejemplo, el comportamiento. Sí, dime. Profe, Aristóteles, él lo sabía todo sobre eso. ¿Quién era Aristóteles? Aristóteles fue un filósofo muy sabio, era una persona encargada de hacer estudios, de leer, ¿sí? Estaba muy interesada por el conocimiento. Recuerden que la filosofía es la ciencia de preguntarse sobre el porqué de todo cuanto existe, el porqué de las cosas, y fundamentados en esa lógica, los personajes, como en este caso eran los filósofos, se preocupaban mucho por investigar, por conocer qué existía en esa época, ¿sí? Entonces, podemos decir que Aristóteles era un filósofo quien tenía mucho conocimiento, no sabía todo, no sabía todo, pero sí tenía bastante conocimiento y sí se preocupaba por investigar, ¿no? Entonces, él era una de las personas que argumentaba que, contrario a todo lo que pensaban, la Tierra no era plana, sino que era redonda, ¿sí? Entonces, posteriormente, en este punto, Cristóbal Colón va a jugar un papel bastante determinante porque, al igual que Aristóteles y otros personajes, Cristóbal Colón consideraba que la Tierra tenía una forma esférica y consideró que el navegar hacia el occidente por el Océano Atlántico podría llevarlo más rápido a su destino, ¿sí? Y entonces aquí va a aparecer otro detalle, que van a ser las causas propiamente del descubrimiento de América, es decir, qué es lo que va a impulsar o qué es lo que va a posibilitar que se dé ese descubrimiento de esas nuevas tierras, en este caso de América, ¿no? Entonces, miren, aquí van a aparecer cosas bien particulares. Les pido porfa que tomen nota en este punto, pero primero escuchen la explicación. En este punto, como les digo, hubo unas causas o unos elementos que motivaron a la necesidad de descubrir nuevos territorios, y esto fue, por ejemplo, la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia Oriente. Entonces, miren, Cristóbal Colón lo que inicialmente quería no era descubrir otro continente, no era llegar a América. Lo que impulsaba a Cristóbal Colón en su momento era descubrir, era conocer nuevas rutas comerciales. ¿Y por qué nuevas rutas comerciales? Pues existía una ruta, pero esa ruta estaba siendo disputada, ¿sí? Habían unos conflictos alrededor de la ruta de Oriente, y entonces, por esa razón, Cristóbal Colón se va a ver obligado a buscar la forma de llegar a su destino para exportar los productos pues, que se demandaban en esa época. Esa ruta estaba en disputa con el Imperio Turco, se habían apoderado pues, de toda esa zona del mar Mediterráneo, y eso dificultaba el acceso, por ejemplo, a la India, por ejemplo, a la China, esos lugares que les mencioné antes, pues para poder acceder a esos productos. Entonces, por eso se da la necesidad primeramente de experimentar o de conocer una ruta diferente para llegar a su destino. Eso fue lo que motivó en su momento
a Cristóbal Colón. Entonces, miren, esto sí lo van a copiar, por favor. Entonces, aparecen unas causas económicas, ¿sí? Aparecen unas... Sí, dime. Las causas que motivaron el descubrimiento de América. ¿Listo? Entonces, listo, con mucho gusto. Entonces aparecen varios factores. El primero de ellos es el factor económico, en donde el pueblo español, ¿sí? El pueblo español y toda Europa, en su momento, en esa época, Profe, sí, necesitaban, ajá, dime María José. haga favor y me repita el título. ¿Cuál título? Antes de copiar esto. Mira que es escrito. Las causas que motivaron el descubrimiento de América, es decir, ¿qué pasaba antes del descubrimiento de América? De eso es lo que estamos hablando. Y aquí estoy colocando las causas. Necesitaban encontrar una nueva ruta. Una nueva ruta hacia la India. Para obtener ¿listo? Entonces aquí aparece la primera causa. Es una causa económica, como les dije, existía la necesidad de descubrir nuevas rutas porque necesitaban acceder a otros lugares como la India para exportar o vender sus productos, ¿no? Entonces esta fue una de esas causas. Sí, también existe una causa política, ¿sí? Y en este aspecto nosotros podemos argumentar o podemos decir que existía un deseo por conocer, por extender los dominios, ¿sí? Los dominios en términos territoriales. ¿Qué quiere decir esto? Querían aumentar su poder. ¿Y cómo? A través de la expansión, a través de anexar nuevos territorios a todo eso que ya existía. Entonces aparece este aspecto político fundamentado en esa lógica, en el deseo de engrandecer, en el deseo de engrandecer sus dominios y aumentar su poder. ¿Sí? Entonces, existió también otra causa existían, por ejemplo, técnicas o nuevos inventos que posibilitaron, que hicieron fácil la navegabilidad de ese mar Mediterráneo, de esos espacios geográficos para encontrar otros lugares. Entonces, miren, en este punto, en este aspecto, se construían barcos, ¿sí? Se construían barcos para realizar viajes marítimos, ¿sí? Y además de ello, recuerden que en el Renacimiento, yo les comenté que había sido una época de oro, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí se posibilitaron muchas cosas, un cambio de pensamiento, y además de ese cambio de pensamiento, hubo la invención de nuevas herramientas, ¿sí? Tales como, ¿recuerdan alguna de esas invenciones? ¿De qué, profe? Las invenciones que se llevaron a cabo en la época del Renacimiento, que yo les dije que habían sido muy significativas. Hubo unas invenciones bien importantes, unos inventos.
La impresora. Ajá. La imprenta. Además de la imprenta, ¿qué otro? ¿No recuerdo? ¿No? No. Listo, bien, no hay problema. ¿Ya terminaron de copiar? ¿Ya terminaron de copiar? No, profe. ¿De verdad no? Dime, te escucho. Las obras escritas, ¿no? ¿La qué? Las obras escritas. Sí, ajá. También las pinturas, que fue algo cultural. Pero además de eso, hubo otros elementos bien importantes que en este aspecto iban a permitirle a esas personas conocer esos nuevos espacios. ¿Cuáles creen que eran esos inventos que permitían conocer otros espacios? Por ejemplo, inventos de Oriente. Dime, Génesis. Los mapas. Los mapas. Ajá, ajá, por ejemplo, los mapas. Porque iban a posibilitar... La brújula, excelente. La brújula, todos esos eran inventos que iban a posibilitar, iban a facilitar la ubicación espacial, geográfica y espacial. Profe. Para poder, dime, María José. ¿Y la máquina que hacía los libros? La imprenta, ajá. También fue algo muy significativo porque gracias a ella se pudo reproducir material escrito, por ejemplo. Había muchos libros en esa época que eran prohibidos, leerlos, ¿sí? Acceder a ellos. Y la imprenta lo que hace es facilitar la impresión de muchos libros para el conocimiento de las personas. ¿Terminaron o no? ¿Terminaron de escribir? Eso está muy corto. ¿Listo? No, profe. Bueno, lo escriben después. Lo escriben después. Eso queda allí. ¿Listo? Bueno. Entonces, denme un segundito, por favor. Denme un segundito, por favor. Chicos, se nos va a acabar el tiempo y deben unirse otra vez. ¿Listo? Tomárselo. Cuando se nos acabe el tiempo, se van a unir de nuevo. ¿Listo, chicos? Con el mismo enlace. Miren, aquí, por ejemplo, nos está diciendo que también a raíz de todas esas situaciones de la época, va a haber unas causas y entre ellas vamos a encontrar unas causas ideológicas en donde podemos evidenciar, como les dije, después de la época del Renacimiento hubo un cambio de mentalidad, ¿sí? Hubo unas ideologías